La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 18ª Fiesta del Libro y la Cultura, un espacio para disfrutar de las expresiones creativas que nos hacen vibrar en un latido común. De todas las manifestaciones artísticas y culturales de la agenda de esta fiesta, destacamos una que está por encima de las demás: el arte de vivir bien juntos. Los eventos del libro son ejemplo de organización a nivel nacional y eso es posible por la participación de ustedes. En ese sentido, les agradecemos colaborar con los datos de asistencia y evaluación del evento que está recolectando el personal de la organización. Este registro, con fines estadísticos, ayuda a planear y desarrollar de mejor manera futuras actividades. Agradecemos a las entidades que hacen posible esta fiesta del libro, la Alcaldía de Medellín con su Secretaría de Cultura Ciudadana, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, nuestros grandes aliados Confenalco, Confama y la Fundación Secretos para Contar, también a EPM, la Universidad de Antioquia y la Fundación Saldarriaga Concha. Muchas gracias a los asistentes que nos acompañan hoy para disfrutar de esta actividad. Desordenar la casa, habitar en los cuentos latinoamericanos, de Manuela Llosa. La autora conversa con Luz Mari Giraldo y Paloma Pérez, convoca Sílaba Editores. Le recordamos a los asistentes y ponentes que esta actividad tiene una duración de 50 minutos. Les pedimos ser muy eficientes y respetuosos con el tiempo para evitar retrasos en la programación. Le damos entonces la palabra. Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para nuestras invitadas. Bienvenida Emanuela una vez más a Medellín, a Colombia. Nos alegra mucho tenerte aquí en esta celebración de tu libro. Gracias por confiarnos ese libro tan valioso. A Luzmeri y a Paloma, que conocemos, son escritoras muy consagradas a la literatura, al estudio de los trabajos de las mujeres y que nos van a acompañar hoy. Les doy las gracias y les dejo el tiempo que aquí corre y vuela. Bueno, adelante. Gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes. ¿Sí se oye como bien? Muy bien. Sí. Se oye bonito, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí acompañando el bautizo, como dicen en otros países, de este libro. Estamos bautizando este libro en la medida en que se lanza, digamos, públicamente por primera vez en Colombia. Por supuesto que tengo que agradecer a Lucía haber publicado este libro que ha sido sumamente bello, que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo. Y agradecer que esté yo aquí convocada junto con Paloma para conversar con Emanuela Llosa sobre la escritura de este libro, un libro de ensayo, pero también una antología de cuentos que está incluyendo aquí a partir de distintos autores y autoras latinoamericanos de distintas generaciones, donde prima fundamentalmente los cuentos de mujeres. En general son cuentos de autoras más bien jóvenes, con algunos cuentos en unos intermedios con autores consagrados, autores cuya perspectiva, digamos, muestra que ya en su momento estaban haciendo transiciones que nos llevan a entender justamente este título tan sugestivo como es Desordenar la casa, habitar, desordenar y habitar. Y hay una cosa, Paloma, que no voy a empezar porque se me acaba de atravesar la idea. Nosotras vamos a hablar, Paloma va a hablar esencialmente de los cuentos, lo que no significa que no vaya a conversar de ese marco teórico, conceptual
que hay aquí, retador que hay aquí, y yo voy a referir, yo me voy a referir un poco más a las concepciones que Emanuela aprovecha desde distintos teóricos para mostrar relaciones con los diversos cuentos. Quiero señalar una cosa que me pareció a mí maravilloso y no, digamos que también transformó en mí la lectura de este libro y la lectura incluso de un libro que en este instante lo considero arquetípico. Y es la investigación empieza, claro, toda una justificación porque esos cuentos, la distribución de las distintas partes y capítulos, las escenas, los escenarios, situaciones, personajes, en fin, pero el punto de partida es la casa de los Buendía en 100 años de soledad. Cuando a mí Emanuela me lleva de la mano a un párrafo que yo voy a leer, que es sustancial, entiendo que me está hablando de una cosa muy interesante en el mundo contemporáneo y es la movilidad. La casa, esa casa que hemos conocido siempre desde la tradición, si siguiéramos a Gastón Bachelard, como el espacio albergue íntimo, la casa, el hogar, como el mundo del encuentro, de la armonía, del sentirse cómodo, habituado, situado es el locus, ¿no? Y es el situs. La casa, cuando ella me lleva al comenzar su estudio, a pensar en esto de la casa, la pieza, los umbrales, las ventanas, el cuarto oscuro, el cuarto propio, etc. Cuando me lleva por primera vez a la casa de Úrsula y José Arcadio, una vez los hijos empiezan a crecer y a desarrollarse, me hace sentir que la casa se transforma, que no es un lugar estático, que no es un lugar que se quedó congelado. Y en la medida en que voy leyendo los cuentos y los análisis que hace Manuela, entiendo también que no solamente no es estático ni congelado, sino que es un espacio que ha sufrido muchísimas transformaciones y que los y las escritoras muestran en toda su movilidad emocional, ¿no? Emocional, relacional, social, político, en fin, la casa como un ente vivo. Y aquí el título es Desordenar la casa, darle otro orden a la casa. Tan grande desde el principio de leer. Yo me leo el párrafo con el que ella empieza diciendo que a medida que los hijos de Úrsula y José Arcadio Buendía crecen, la casa de Macondo, la de los Buendía, también crece. Y nos cita lo siguiente: Úrsula se dio cuenta de pronto que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio. Entonces sacó el dinero acumulado en largos años de dura labor, adquirió compromisos con sus clientes y emprendió la ampliación de la casa. Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de 12 puestos donde se sentara la familia con todos sus invitados, 9 dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas, con un pasamanos para poner macetas de lechos y tiestos de begonias. Dispuso ensanchar la cocina para construir los hornos, destruir el viejo granero donde Pilar Ternera le leyó el porvenir a José Arcadio y construir otro 2 veces más grande para que nunca faltaran los alimentos en la casa. Dispuso construir en el patio, al
la sombra del castaño, un baño para las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los 4 vientos para que se instalaran a su gusto 2 pájaros sin rumbo, seguida por docenas de amañiles y carpinteros, como si hubiera contraído la fiebre alucinante de su esposo. Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites. Yo creo que nunca un párrafo fue tan acertado, Manuela, para ubicarnos en lo que va a suceder en todos estos análisis. Parte de una casa que es arquetípica y es una casa que se transforma a tenor de la transformación de la familia y también a tenor de la transformación del pueblo y la sociedad. En ese párrafo denso, no solamente nosotros vemos el espacio y el decorado, sino sentimos la existencia móvil de la casa. Yo quiero empezar, Emanuela, porque yo tenía previsto otra cosa, pero al sentarme aquí entre las flores amarillas, esto fue lo que, digamos, me llevó a pensar que era bueno recordar a Gabriel García Márquez en una de sus novelas fundamentales, no en la última propiamente, ¿no? Entonces, pensemos o cuéntanos un poquito cómo fue que pensaste precisamente en dar inicio a esta investigación, esta lectura, a partir de esa casa emblemática, de esa casa que es arquetípica, de esa casa que fue el origen del mundo y la transformación del mundo, que de alguna manera pudo haber empezado como esta casita, pero que se transforma. ¿Cómo se te ocurrió empezar por ahí? ¿Cómo fue eso? Porque después vamos a entrar a ver los espacios de la casa. Muchas gracias, Luzbel, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a la editorial Sílaba, y fue un honor muy grande publicar con ustedes, y sobre todo fue una grandísima alegría su forma de recibirme tanto en la editorial como autora, como recibirme en Colombia, y estoy realmente muy agradecida y emocionada. Y agradezco también a las compañeras que están acompañándome, y voy a contestar a la primera pregunta de Luzmeri. Y claro, estamos en Colombia y empezar por una cita de 100 años de soledad suena como algo muy que cabe mucho, ¿no? En realidad, mi idea fue empezar por una casa, la Casa de los Buendía, que es una casa que, como dijo Luzmeri, va creciendo según las exigencias de la familia, pero no es una casa muy lógica, ¿no? Es una casa en la que la familia es muy estrafalaria, los proyectos más aún, hay un cuarto para fabricar pescaditos, ¿no? Hay una casa en la que pasan cosas muy grandes. Sin embargo, cuando yo leí esa novela, que es una novela tan paradigmática que se conoce en todo el mundo, que fue quizás una de las primeras novelas que yo leí cuando fui estudiante de literatura hispanoamericana, y bueno, entonces, a pesar de la extrañeza de la Casa de los Buendía, siempre yo tuve esa sensación muy clara, desde mi punto de vista, y bueno, italiano y europeo, de que los personajes de García Márquez tenían algo claro. O sea, a pesar de la extrañeza de los proyectos del coronel, a pesar de tener ideas muy raras sobre Macondo, en realidad esa extrañeza a la vez tenía algo que ver con una lógica que era la lógica de ellos. Entonces, cuando seguí estudiando literatura hispanoamericana, pero mucho más reciente, empecé a tener como una sensación rara, o sea que seguía encontrando casas grandes, pero como que si en esos relatos nuevos publicados en los años 2000, lo que estaba faltando era como
una idea de la casa como sistema. Los hoy día ven la casa como un sistema familiar, alborotado, lo que sea, pero sí es un sistema. En cambio, en la narrativa actual, yo empecé a ver que ya no había esa idea de la casa, y bueno, metronímicamente de la familia, como sistema cerrado, arreglado, o por lo menos con unas coordenadas reconocidas. Entonces, lo que me pasó fue encontrar como un síntoma en esa literatura. ¿Y cuál es el síntoma? El síntoma, en mi idea, ¿no? El síntoma siempre es algo que uno va interpretando, es que las casas de la nueva literatura, al no funcionar ya como sistema, iban funcionando como partes de la casa. Entonces, una casa hecha de piezas, ¿no? Y en español es muy bonito porque la palabra piezas, pedazos, ¿no? De casa, de partes, funciona. En italiano esa palabra no la hay. Y bueno, entonces sigo y luego termino para dejar espacio a mis compañeras. Y me parece muy interesante el hecho de que la palabra misma, que quiere decir casa, o sea, hogar, ¿no? Tiene en su significado algo que tiene que ver con la repartición, con la división. Y asimismo, el término cuarto, ¿no? Quiere decir una casa dividida en cuartos, pero el cuarto es una división muy racional, ¿no? Una parte geométrica bien definida. Ya la pieza es como un pedazo, algo diferente. Y la misma palabra casa, en italiano, en las lenguas latín, que procede del latín y del griego, se dice oikos. Y oikos en griego antiguo quiere decir tanto casa como las partes de la casa. Entonces yo pensé, ¿será que la casa en sí misma ya contiene su fragmentación? Y lo que ahorita está saliendo a luz es justamente su fragmentación. Entonces hablar ya no tanto de la casa, sino de las partes que la componen. Y de ahí empezó la idea del índice. No sé si quieres decir algo o si no. Digamos que es hermosísimo esto que acabas de decir y que es parte de lo que uno lee en este libro. Es un libro que es para leer y releer y volver a leer. Yo le decía a Emanuela que yo lo voy a aprovechar en la universidad. Yo trabajo en escrituras creativas en la Nacional, pero trabajo con escritores para que los escritores tengan conciencia de cómo se construyen los espacios, de cómo se analizan los espacios. Emanuela ha dicho una cosa muy bella y es, ella está discutiendo en este libro la morfología de la casa, pero también está viendo la casa como una patología, dijéramos, está identificando síntomas de una patología del hogar y está señalando cómo todo eso tiene que ver con un universo fragmentado. Un universo fragmentado que tiene que ver con muchas de las cosas que hoy por hoy nos permiten definir la literatura, el cambio de paradigmas, etcétera, como, digamos, hay autores que son muy receptivos a esas experiencias vitales contemporáneas que se concentran definitivamente en lo que llamamos espacio doméstico, el espacio de la casa. Yo le comentaba a Manuela que yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo sobre el espacio, pero a partir de la literatura de las ciudades, y que esto que ella acaba de hacer me enseñó, me reveló cosas maravillosas. Hay un libro que me hizo intuitivamente entrar en diálogo con este de Manuela Llosa, que es de Richard Sennett, que se llama Carne y Piedra, que es habitar la ciudad. Y en ese libro el autor nos lleva por espacios domésticos, distintos espacios de la casa, pero yo aquí encuentro una revelación, otra revelación, y es que ella, además de estar mirando la fragmentación del espacio doméstico, que yo misma lo intuyo como parte de lo que sería ese mundo contemporáneo reflejado en la ciudad misma, en estas habitaciones, en estas piezas, en esos distintos lugares que ella recorre, porque en el índice uno lo puede ver, en el índice uno entra a la cocina a través de distintos cuentos, de los análisis de distintos cuentos,
entra en el cuarto oscuro, que siempre se nos ha dicho que es el cuarto de la fotografía, del revelado fotográfico. Entra a las piezas de los niños a través de cuentos, a las piezas de los niños, al dormitorio principal, al baño, al cuarto de la sala de televisión, al cuarto propio, o transita desde una analogía muy sugestiva que es la de las ventanas, y finalmente habita, deshabita, cohabita, se mueve dentro de la casa, haciendo unos, digo entre comillas, unos simulacros, o viendo unos simulacros de esto en las mismas cuentos y ficciones que termina haciendo Emanuela, con un bagaje teórico muy amplio, muy rico, muy diverso, muy clásico y muy actual. Ella crea un debate, unos debates muy profundos entre las formas de estudiar los espacios domésticos, los íntimos, los privados, el adentro, el afuera, etcétera, etcétera. Y ella todo esto lo interpreta en cada uno de los cuentos que están seleccionados. Yo debo anotar que esto va a hablar Paloma seguramente, que la última parte del libro incluye una pequeña, una breve antología que nos resulta muy útil para los cuentos, por lo menos estos cuentos que están aquí en la antología yo no los conocía, y muchos otros de los que la mayoría de los que están analizados, pues sí circulan en nuestro medio. Entonces, parte de esas conclusiones a las que ella me llevó es cómo se experimenta el hogar en la literatura de hoy, cómo lo experimentan determinadas autoras, preferencialmente algunos autores, y cómo unos tradicionales como Rosario Castellanos, que me acuerdo en este instante, o Mario Benedetti, no recuerdo cuál otro, en unos intermedios que ella sitúa, cómo ellos nos van deslizando ya de esas armonías tradicionales a un mundo que pierde el equilibrio, que pierde esa, digamos, esa relación como de mundo quieto, y estamos siempre ante lo inquietante, ¿no? Que se está moviendo, de la experiencia de la casa como representación de la vida cotidiana del mundo contemporáneo. En últimas es la conclusión, casi que uno diría, cómo se experimenta el hogar y todas las perspectivas que se van cambiando de la actitud sumisa a la insumisa, por ejemplo. La elección de los autores como para ir llegando a estas, digamos, definiciones de lugares, ¿no? de la experiencia del hogar, de la casa, de los escenarios. ¿Cómo fuiste llegando a esto? Porque yo conozco a Manuela desde hace como 20 años, cuando ella vino a hacer una beca o una pasantía, algo muy importante que vino a hacer a Colombia. En Bogotá trabajó en la Universidad Nacional y en la maestría de la Universidad Javeriana, en la carrera de literatura en la Nacional. Y en esa época, Emanuela ya era una fanática de la literatura hispanoamericana y sobre todo de la literatura central, de la América Central, pero yo no le conocía, pues ya han pasado 20 años, estos alcances, estas mujeres siempre inquietas sobre todo por autores menos conocidos. Entonces cuando yo encuentro un libro con autores y autoras muy reconocidos y otros menos, esto me lleva a preguntarle cómo llegó a esos autores y cómo hizo ese tejido entre unos y otros. Es una estudiosa impenitente, viajera por América Latina impenitente. Entonces, cuéntanos, como decimos aquí, cuéntanoslo todo. Sí. Muchísimas gracias por tus palabras y por esos comentarios. Y bueno, retomando lo que les estaba diciendo antes, yo creo que cuando un investigador hace una investigación, siempre empieza por una hipótesis, ¿no?
y va averiguando si esa hipótesis más o menos puede tener un sentido. Entonces la hipótesis fue, ¿será que la casa ya está fragmentada en piezas? Más o menos, de forma muy reducida. Entonces, para contestar esa hipótesis, yo empecé a leer muchísima literatura contemporánea. Y claro, yo hablo, eso es muy importante, desde Italia. Entonces empecé a leer lo que circula en Italia. Y ahora, no sé si ustedes son lectores de literatura contemporánea, pero circula mucho, muchas autoras argentinas como Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, y autoras mexicanas, y eso, chilenas también, esa es la mayoría, colombianas un poco, Carolina Sanín, García Bayo, pero un momento muy importante para mi investigación fue viajar a Latinoamérica. Entonces, cuando yo fui, primero a Argentina, luego a Chile, luego a Bolivia, me encontré con una producción en Italia, por lo menos totalmente desconocida. Y fue muy interesante el hecho de que en esos cuentos, porque el libro solamente trabaja cuentos, literatura narrativa breve, empecé a encontrar la misma situación. O sea, no había casas, sino solamente el baño, solamente la cocina, hasta un cuento en el que solamente hay una pared. O sea, ya desapareció por completo la arquitectura de la casa, quedó una pared y nada más. Y en cada uno de esos cuentos, yo veía cómo tenía esa sensación, casi como que los escritores le iban construyendo un espacio a sus personajes y luego trataban de echarlo afuera, o trataban de que algo ocupara su casa, un poco como casa tomada. Y en eso, por ejemplo, yo vi esa necesidad que me parece muy clara en nuestro presente, de un mundo que es muy, que después del COVID, de la pandemia, es muy autorreferencial, o sea, un mundo muy cerrado, en el que a muchos personajes, ahora no hablo de las personas, sino de los personajes, les resulta muy difícil salir de la casa. Y todo lo que llega a casa, no todo, la mayoría de lo que está llegando a casa, se asume como una invasión. Entonces en esos cuentos, por ejemplo, hay invasiones de ratas, cucarachas, personajes que uno no quiere ver, ¿no? Entonces hay una relación entre el espacio interior y el espacio exterior, que es una relación sumamente conflictual, pero no tanto por un miedo, sino por casi como una pereza, como que uno casi no quiere tener esa relación. Eso me parece muy importante pensarlo y reflexionar sobre eso en nuestro presente. Entonces quiero agregar además eso. Yo trabajo el espacio doméstico, aprovecho mucho literatura crítica, Desertó, Bachelard, Foucault, bueno, eso es un poco obvio para quien hace investigación, pero creo que todas las veces que nosotros estamos trabajando, no solamente el espacio, sino todo lo que aparentemente es muy obvio, estamos hablando, parece como una contradicción, pero estamos hablando de algo que en cambio es muy profundo y muy importante. La casa es obvia, todos tenemos una casa. Los que no la tienen, tienen derecho a tener la casa. Entonces la casa es como algo que casi es consustancial al ser humano, ¿no? Y es por eso que a veces hay también esa relación de la casa como cuerpo. Hay un poema maya muy lindo sobre eso. Bueno, entonces la idea de corpus fue averiguar la hipótesis a través de un número, consistente de lecturas. Entonces leí como 50 cuentos, de 40 autores más o menos, autores y autoras, y tuve ciertas confirmaciones. Por supuesto, no es que todos digan lo mismo, obviamente no, pero hay una crítica, que es una crítica muy fuerte a la familia patriarcal, tradicional, pero también me pareció sumamente interesante, y termino, el hecho de que frente al desmoronamiento de la casa o de la familia, las actitudes de los autores y autoras son muy diferentes. Hay algunos que tratan de defenderla. Entonces, ¿cómo así que ya no funciona la casa? Yo quiero, en cambio, retomar ese papel de papá, de mamá, de hijo. Mientras que hay otros que ese papel ya no lo quieren, lo rechazan por completo, a veces salen por la ventana y mandan todo al carajo, ¿no? Y cogen esa libertad, se conquistan esa libertad. Eso también es muy interesante. Uno empieza por una hipótesis, pero luego nosotros como investigadores tenemos, yo creo, el deber de tomar en cuenta diferentes posibilidades y no quedar
así como aprisionado en una hipótesis. Hay cuentos que desmienten, ¿no? Hay cuentos que dicen, no, pero no es así, hay otros matices. Entonces, así va creciendo la crítica. Sí, antes de darle la palabra a Paloma, es realmente es un tejido, por eso decía yo, entre un cuento y otro, una teoría y otra, las teorías más tradicionales como con las más contemporáneas, de una lectora que se ve muy abusada, muy consagrada. Solo tengo ahorita una inquietud porque para aprovechar la presencia de Paloma que ha trabajado mucho cuentos de mujeres y que seguramente tendrá comentarios o preguntas. La carátula es muy interesante y muy conmovedora o sacudidora, no sé cuál será la palabra, incluso es aplastante, porque yo la miro y digo, esta casita tan tranquila, tan primigenia, tan bien, tan de pronto tan indefensa con esa roca que se le viene encima. Cuando yo vi la carátula, a mí me encantó, me conmovió, yo ya conocía el libro manuscrito, y cuando voy leyendo muy adelante, Manuela relaciona, no me acuerdo qué autor, incluso con la película Melancolía. No sé si han visto todos la película Melancolía, pero cuando yo veo la asociación, veo la carátula y recuerdo la película, yo digo, claro, esto es como el fin del mundo, es el cambio de los paradigmas definitivamente. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste esta carátula? Porque hay una historia a propósito de la consecución de la carátula que creo que hay que tener en cuenta, muy acertada, muy. Si se le cae la ropa encima, el mundo no se pulveriza, se acaba, digo yo. A ver. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de darle las gracias una vez más a Eduardo Basualdo, que es un artista argentino, que es el autor de ese dibujo tan hermoso, y que yo vi en el Museo de Arte Contemporáneo en Buenos Aires mientras estaba redactando la última parte del libro. Entonces cuando me dije, ay, eso sería tan lindo tenerla como carátula. Entonces me puse en contacto con el artista y al comienzo no me contestó, finalmente me contestó y me dijo, ¿cuál es el nudo de tu libro? Entonces yo estaba hablando así rápidamente con WhatsApp y dije, ¿será que yo también necesito encontrar un lugar en el mundo? Porque eso es la casa. Y él dijo, ay, yo tengo el mismo problema. Entonces, con mucho gusto te voy a ceder los derechos para la publicación del libro. Y bueno, eso sí es muy lindo. Y lo que decía Luzmel es cierto. Dos cositas. Uno, ese diseño en realidad se puede interpretar de muchas formas. Sí. Entonces, todo el libro también tiene esa idea. Yo propongo una lectura de los cuentos, pero en realidad solamente es como son sugerencias. Cada cuento se puede tomar de una forma, por supuesto, diferente, ¿no? No es que haya una lectura o una interpretación. Por ejemplo, a mí me da la idea de una casa, de una familia que sigue viviendo feliz porque no ve lo que tiene, no ve lo que se le viene encima, prefiere ignorarlo, ¿no? Entonces sería una posibilidad. Y la relación con la asfotría de la película es muy interesante porque, y eso salió de una forma muy espontánea. Yo empiezo por la casa de los Buendía, que es un sistema, ¿no? Luego la casa se desmorona, se fragmenta en cuartos, pero en la última parte del libro, las últimas casas son cuevas. O sea, hay como un paso de la casa a través de los cuartos hasta llegar a la forma más antigua de habitar el mundo, que son las cuevas. Y ahí está un cuento hermosísimo de Liliana Colanzi, que es una autora de Bolivia, y la cueva es la idea de la asfotría. Cuando ya está llegando el meteorito, ya no sirve esa casa, toda esa cantidad de dinero, todas las peleas familiares, y los tres se quedan en esa carpita, ¿no? Sin nada más, que por supuesto no puede defenderlos del fin del mundo. Ya ven la belleza del libro. Paloma, tienes tú la palabra, que yo sé que tienes preparado muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Es una dicha estar aquí con ustedes
Pues Emanuela me habló del libro el año pasado y mira, no ha pasado un año ya, el libro es una realidad, eso es una alegría inmensa que podamos estar aquí. Tú eres una de las culpables. No, tampoco. Bueno, y pues con Mary, que siempre es una dicha, siempre estamos conspirando. En sintonía. Siempre encontramos de qué hablar. Bueno, es que uno no se acordó de empezar porque es que el libro es infinito, pues hay mucha investigación ahí. Y es una teoría que no es esa utilización que hacen los profesores, estos grandes profesores tan serios de la teoría. Es una teoría como a mí me gusta, que es práctica, está ahí, está primero la literatura que la teoría, no se está poniendo a los cuentos a confirmar la teoría, a confirmar estos pensamientos tan avanzados, sino al contrario, son los cuentos y la literatura estuvo primero, ¿cierto? Incluso la literatura estuvo primero que el psicoanálisis. Entonces, me gustó mucho, me fui encarretando mucho con el libro y bueno, me encantaría poder leer todos los cuentos de los que hablas, porque lo que muestra es un trabajo de muchos años, de muchísima documentación. Entonces, pues, lo primero que me extrañó fue esa teoría, ¿cómo así que la patología de la casa? ¿Cierto? Porque no la conocía, yo pues, no soy una persona muy teórica, pero pues soy profesora y me ha tocado enfrentarme a esto. Y me pareció muy novedoso, que esto de dónde sale, ¿cierto? Y pues me puse como a leer un poquito y lo primero pues que aparece es la patología en ingeniería civil, ¿cierto? De la casa, digamos, material. Entonces habla de problemas estructurales. Y me llamó mucho la atención pues que pone en peligro la casa o el edificio, pues, las grietas, pues supongo que eso debe ser una materia de varios niveles en la escuela de ingeniería. Me llamó la atención, hay una página en Instagram que se llama Patología Estructural y es de unos ingenieros que hacen ahí su publicidad. Pero encontré en las historias unos casos muy interesantes que incluso, ahorita que vos decías, Mary, que haber estudiado este libro nos daba pie para trabajar en nuestras casas en la universidad. Me encontré unos casos muy interesantes que nos dan como para hacer talleres literarios. Les voy a mencionar algunos. Pues casos de patología estructural en construcción. Un poste de luz encima del pavimento. Aparece la foto del poste. Grietas de asentamiento, que son pues, como las más comunes. Vías adoquinadas con una palabra muy linda que no parece de la ingeniería, eflorescencias. Vías adoquinadas a las que les aparece el agua por debajo y se ponen blancas. Y un árbol en medio de una carretera. O sea, cosas raras, ¿cierto? Como desestructuradas. Está también entonces la teoría del síntoma, porque cada uno de los cuentos muestra un síntoma de esta desestructuración de la casa, ¿cierto? De estos problemas estructurales de la casa. Dice Freud que el síntoma es el retorno de lo reprimido, ¿cierto? Es un algo, ¿cierto? Una realidad que se presenta de una manera subjetiva, pero que no es la enfermedad, ¿cierto? Y se opone de alguna manera al signo, porque el signo sí es objetivable, el signo sí se puede ver por medio de una ayuda diagnóstica.
Entonces el síntoma es una creación, es una formación distinta de lo que realmente lo está creando, y eso lo aplicas a los cuentos de una manera genial. Entonces me puse, digamos, de alguna manera, cada cuento lo que muestra es una forma de la grieta, una forma como se va poniendo en peligro la casa, ¿cierto? Entonces es como una literatura de la fractura. Y me puse a pensar, porque es muy inquietante, pues la lectura es muy inquietante, es como la portada, es una lectura que uno hace muy encantado, pero con mucho miedo también, porque los cuentos son como desubicadores. Conmovedores, Es con movimiento. Y me puse a pensar si esa sensación de la patología estructural no es la misma función de la literatura y del arte. El arte siempre nos ha destorcado, esa es la idea. Entonces, la misma lengua, el mismo lenguaje, pues es que el mismo lenguaje ya está bajado, ¿cierto? Ya esa grieta entre significante y significado es fundamental, ¿cierto? Y me puse a pensar si esa sensación como de unidad no es una quimera, ¿cierto? Porque incluso la cueva, ¿cierto? Si la cueva fuera ese lugar que sí nos contiene, ¿cierto? Ese lugar seguro, no habría habido arte rupestre, ¿sí? No habría habido necesidad de crear el arte, ni la necesidad de crear el lenguaje, si fuera que ahí encontráramos ese útero seguro, ¿cierto? Entonces, es función de la literatura justamente abrirnos, agrietarnos, digamos, la idealización, de alguna manera, esa idealización, y pues como la ilusión, ¿verdad? Y nos pone, lo que hacen estos cuentos es como ponernos en la realidad, ¿cierto? Como llevarnos a la realidad, y la realidad es angustiosa, siempre es angustiosa, por fantásticos que sean los cuentos. No sé si quieren que una vez hable de algunos de los cuentos. Sí, no, algún comentario. No, sí. Bueno. Voy a hablar pues, brevemente. Como ya 10 minutos. Listo. Voy a hablar muy brevemente entonces de los cuentos. Los cuentos van en la misma dirección de las piezas de la casa, ¿cierto? Entonces, tenemos el primero que aparece, se llama Sin contarlo está en su poder, el autor es Sebastián Antezana, mexicano, nacido en el 82. Casi todos los autores nacen en la década de los 70 y en la de los 80. O sea que tienen 40 y pico y 50 y 50 y pico. Sí, bueno. Este primer cuento es un cuento muy interesante que está tejido también con el mito, y hay una alusión muy directa a la metamorfosis, a las dos metamorfosis, a la metamorfosis de Ovidio y a la metamorfosis de Kafka, porque se trata de un bicho que aparece, ¿cierto? Aparece supuestamente para reparar la esterilidad, una carencia, la esterilidad de la mujer. Para el matrimonio es
es una dificultad no haber podido tener hijos, aparece este animal que no se sabe qué es, termina siendo un animal amenazante y termina entonces en la basura. Entonces termina muerto en la basura, que es como termina también en la metamorfosis, y en los dos, tanto en la metamorfosis como en este cuento, hay una alusión a una sexualidad culposa, ¿cierto? Bueno, el otro que me pareció muy impresionante, yo no sé de dónde te sacaste esos cuentos. Esto es como esas series que yo nunca quiero ver porque pasan cosas miedosas. Me obligaste. Sí, Bueno, el otro se llama Algún Familiar, que es de una nicaragüense, una autora nicaragüense. Ahí encierra una ironía tremenda, pero además es un cuento muy desgarrador. Hay una evidente denuncia de los horrores de la guerra, de lo que fue esa guerra, y bueno, ya está textualmente lo que es ahora para nosotros los que creíamos en la revolución sandinista, el fiasco, pues en lo que se convirtió. Bueno, cierro el paréntesis ahí. Entonces es muy, muy duro las imágenes que aparecen en ese cuento de la pobreza y la ironía con relación al álbum familiar, porque es un álbum familiar que no existe por esa misma pobreza, por esa carencia infinita, por la situación tan extrema que cuenta de la guerra, y porque la imagen final de unas cabezas de gallina, que es lo único que el padre consigue para alimentar a sus hijos, en un aceite friéndose, un ojo ahí mirándolos a todos, es espantoso, ¿cierto? Pero a la vez es muy bella, ¿cierto? O sea, es ahí cuando aparece lo sublime, digamos, en la literatura. Bueno, entonces hay distintas formas como se va a la casa, como puede la casa desbaratarse. Otra es la que tú decías, la invasión de la casa, el tópico de la casa tomada, un cuento de una chica en el que empiezan a aparecer unos niños y la casa llenarse de niños, de bebés, y terminan entonces llevándose de una manera muy inquietante, llevándose a la protagonista. Hay otro de los cuentos donde aparece también la metamorfosis, una alusión clara a la metamorfosis, y está también en el cuento de Carolina Sanín, muy interesante también, pero de otra manera, porque ella lo que hace es desestructurar la casa y llenarla de animales. O sea, es divertido, digamos, en medio como de esa inquietud que no abandona ninguno de los cuentos, pero es muy divertido porque ella se inventa una manera muy distinta de hacer una casa, un edificio en el que los animales, hay dos baños, uno de los baños lo usa la protagonista y el otro de los baños es donde los patos meten la cabeza. Entonces está lleno de humor y requiere mucho trabajo por parte de los lectores, pues, para poder armar esa casa tan singular. Porque podemos dejar, pues, por lo menos a lo que a mí toca, porque ya nos cogió la noche. ¿Alguien quiere una pregunta? ¿Una cosa así? Es decir, lo que queremos es dejarnos con las ganas de leerse la antología, porque tiene una antología, el estudio de los cuentos y la reflexión teórica, que es muy importante. Yo creo que este es un libro que le sirve incluso a arquitectos, hasta ingenieros. Yo creo que al frente de un ingeniero seguro que le va a gustar esto, contadoras, ¿no? Eso todo el mundo a todo el mundo le puede gustar. Yo creo que es un libro que vale la pena y que yo le agradezco a Lucía que lo haya publicado. Es una adquisición sumamente seria. Sí, y termino diciendo que es una invitación a leer
la literatura hispanoamericana, mucho más que, o sea, yo hago lo que puedo como investigadora, pero lo que a mí me sigue sorprendiendo es la belleza de la literatura hispanoamericana. Es sorprendente, entonces en la fiesta del libro me parece que ese libro tiene ese sentido, ¿no? Una invitación a leer. Y el cuento que mencionaba de Carolina Sanín, pues yo no la conocía, para mí fue un cuento increíble, revelador, hermosísimo, que como que me estuviese diciendo, ¿sabes que quizás tienes razón con esa idea de la casa desmoronada? Y bueno, lo dejo porque creo que no hay más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a los asistentes y las asistentes. Les invitamos a que sigan igual pendientes de la programación de la fiesta.